Imagina abrir el primer libro de la Biblia, el libro del Génesis, y darte cuenta de algo que pasa desapercibido para muchos. Dos relatos distintos sobre la creación del ser humano, ambos presentes allí, lado a lado, en las primeras páginas de las Escrituras. Pero, ¿por qué dos? ¿Habrá creado Dios dos tipos diferentes de seres humanos? Esta es una de las cuestiones más intrigantes que han desconcertado a teólogos, historiadores y estudiosos de la Biblia durante siglos. Lo que parece, a primera vista, una simple repetición poética, empieza a revelar detalles curiosos, casi como si fueran registros de dos eventos distintos, escritos por manos diferentes o con propósitos diferentes. En el capítulo 1, el hombre y la mujer son creados juntos, como parte de un gran proyecto. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Varón y hembra los creó. Todo suena universal, casi cósmico, un ser humano colectivo, simbólico, hecho a imagen divina. Pero en el capítulo 2, el tono cambia. La creación se vuelve íntima, personal, casi artesanal. Un hombre moldeado del polvo de la tierra, un jardín cuidadosamente plantado, una mujer formada de una costilla. Ya no se trata de un relato universal, sino de una historia particular, con nombres, lugares y diálogos. ¿Cómo explicar estas dos versiones? ¿Estarán los autores bíblicos dejándonos pistas de una verdad más profunda? Hubo, de hecho, dos creaciones, dos comienzos y dos tipos de humanidad. Prepárate. En este video vamos a seguir las huellas de estos dos relatos, como quien desentierra antiguos pergaminos y revela secretos guardados desde el principio de los tiempos. Nunca volverás a ver el Génesis de la misma manera. Ahora que entramos en la zona misteriosa de las dos creaciones, surge una pregunta inevitable. ¿Por qué los capítulos 1 y 2 del Génesis presentan narrativas tan diferentes? ¿Estamos ante contradicciones o ante capas ocultas de significado? El capítulo 1, la creación sigue un orden casi matemático. Hay un ritmo divino, estructurado en 6 días, como si Dios estuviera dirigiendo una sinfonía cósmica. Primero, la luz, luego, los cielos, las aguas, la tierra, los animales. Y por último, el ser humano, hombre y mujer creados juntos, simultáneamente como corona de la creación. Pero en el capítulo 2, todo cambia. El tono es poético, sí, pero personal. Dios no solo habla, Él toca, forma al hombre del polvo con sus propias manos. Planta un jardín en el Edén, forma a la mujer a partir de la costilla del hombre, no de la nada, no al mismo tiempo. Aquí, el hombre surge solo, en un mundo aún inacabado. Estas diferencias llevaron a estudiosos a preguntar, ¿serán dos autores distintos? Las antiguas tradiciones judías, por ejemplo, hablan de dos fuentes principales para el Génesis, el autor eloísta y el yavista, cada uno con su estilo, su visión teológica, su manera de describir lo divino. Un Dios trascendente en el capítulo 1, un Dios cercano y personal en el capítulo 2, pero hay quienes van más allá. Algunos místicos e intérpretes se atreven a sugerir que no se trata solo de versiones diferentes de la misma historia. Son dos eventos distintos. El primero, la creación de un humano colectivo, una especie espiritual a imagen de Dios, tal vez incluso andrógina. El segundo, una creación física, terrenal, con limitaciones, pasiones, dolores y la capacidad de errar. Estas ideas provocan incomodidad. ¿Y si fueran ciertas? ¿Y si Adán y Eva no fueran los primeros humanos, sino los primeros de un segundo tipo de humanidad? ¿Habría entonces seres antes que ellos? ¿Otra línea? ¿Un pueblo que no vino del Edén?
Las preguntas solo aumentan y el telón del misterio comienza a abrirse lentamente, porque la diferencia entre los dos textos no es solo literaria, apunta a una división profunda, quizás intencional, quizás reveladora. Pero hay un detalle que muchos ignoran y que está directamente relacionado con el nombre usado para Dios en cada relato. Un nombre que puede cambiar todo lo que creemos saber sobre el origen de la humanidad. ¿Te has dado cuenta de que en los dos relatos de la creación en Génesis, el nombre de Dios cambia? No es un detalle menor. En el capítulo 1, el creador es llamado Elohim, pero en el capítulo 2 pasa a ser llamado IHWH Elohim, o como solemos leer en español, Señor Dios. ¿Qué significa esto? ¿Y por qué ese cambio tan marcado? La palabra Elohim es plural, sí, plural, y está envuelta en misterio. En hebreo puede indicar majestad o poder supremo, pero también plantea una pregunta inquietante. ¿Por qué usar una forma plural para un Dios que supuestamente es único? Esto ya de por sí es una invitación al misterio y a la especulación. En el capítulo 1, es Elohim quien crea todo con palabras. Él dice, y sucede, un Dios cósmico, casi distante, que no se involucra físicamente con la creación, un ser supremo, universal, casi impersonal. Pero en el capítulo 2, el texto comienza a usar IHWH Elohim, el nombre personal y sagrado de Dios revelado a Moisés. Y este Dios actúa con las manos, forma, planta, sopla, camina en el jardín, habla directamente con Adán, un Dios íntimo, casi humano, dos nombres, dos formas de actuar, dos estilos de creación. Y si no estuviéramos simplemente frente a una diferencia teológica, sino ante dos entidades distintas? Algunos textos antiguos, incluidos ciertos escritos gnósticos y apócrifos, sugieren que Elohim y IHWH serían manifestaciones diferentes de un mismo ser, o incluso dos seres con funciones distintas en la creación. Un creador cósmico y otro creador terrenal. Un Dios de la totalidad y un Dios de la experiencia humana. Otros estudiosos, aún más audaces, asocian Elohim con un concepto más amplio, casi como una colectividad divina, de ahí el plural. Mientras que YHWH representaría una expresión más directa, más cercana a la experiencia del pueblo hebreo. Pero, ¿y si estuviéramos hablando de una transición? ¿Y si el ser humano creado por Elohim en el capítulo 1 fuera parte de una creación espiritual, mientras que el molde hecho por YHWH en el capítulo 2 fuera algo físico, carnal, terrenal? Eso podría explicar las diferencias no solo en el estilo de la narrativa, sino en la esencia misma de los personajes. Sería Adán entonces el primer humano material. Y los humanos del capítulo 1 serían seres de otra dimensión, tal vez invisibles a nuestros ojos, espíritus, arcanos. Todo esto comienza a tener sentido cuando observamos cómo se describe al ser humano en cada parte, porque en el capítulo 1 son creados a imagen de Elohim, pero en el capítulo 2 la imagen ya no se menciona. Génesis 1:27 nos entrega una frase aparentemente simple, pero que encierra una profundidad casi abismal. Creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Pero, ¿qué quiere decirnos exactamente este versículo aquí? El término hombre proviene del hebreo Adam, que puede traducirse no como un nombre propio, sino como humanidad, un colectivo. Esto cambia completamente la lectura. Ya no estamos ante la creación de una sola persona, llamada Adán, sino de toda una humanidad, creada simultáneamente, hombre y mujer, juntos, sin protagonismo individual. Una raza humana plural, completa, surgida a imagen y semejanza de lo divino. Pero espera, no hay mención al jardín del Edén.
No hay tierra, costilla ni serpiente. Estos humanos del capítulo 1 no son ubicados en un espacio geográfico delimitado. Son bendecidos y reciben una misión: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Aquí hay una visión grandiosa, casi universal. Ahora imagina, este relato sería una descripción de la creación de una humanidad arquetípica. ¿Un tipo espiritual? Seres no limitados por la fisicalidad del Edén, sino esparcidos por toda la tierra. Esta es una idea recurrente en tradiciones místicas judías, como la Cábala, e incluso en textos gnósticos. Los primeros humanos no eran de carne, sino de luz. Otros estudiosos sugieren que esta sería la creación de la primera raza humana, muy anterior a Adán y Eva, una línea olvidada, posiblemente extinta, o tal vez aún existente, oculta entre nosotros. Esto podría explicar, por ejemplo, la famosa pregunta de Caín después de matar a su hermano Abel: cualquiera que me encuentre me matará. Pero, ¿quiénes serían esos otros si los únicos humanos eran sus padres? Quizás los humanos de Génesis 1 no fueran solo simbólicos, tal vez fueran reales y diferentes de Adán, diferentes de Eva, diferentes de nosotros, y más aún, el texto no dice que Dios formó a estos humanos del polvo de la tierra. Simplemente fueron creados en un acto directo, divino, casi como si surgieran de la luz de la palabra, del mismo aliento de la esencia divina. Entonces, ¿por qué crear otra humanidad después? ¿Por qué la necesidad de Adán y Eva? ¿Por qué un nuevo comienzo en el capítulo 2? Estas preguntas nos conducen a uno de los pasajes más polémicos de la Biblia, porque cuando entramos en la creación de Adán, ya no estamos hablando de un colectivo. Estamos ante un hombre solitario, un ser formado aparte, aislado, dentro de un jardín cerrado. Mientras que Génesis 1 nos presenta a un hombre y una mujer creados juntos, como parte de una humanidad colectiva, en el capítulo 2, todo cambia. Ahora Dios, o mejor dicho, YHWH Elohim, decide formar al hombre del polvo de la tierra. No con palabras, sino con las manos. Un acto íntimo, casi artesanal, y luego sopla en sus narinas el aliento de vida. Pero aquí está el detalle inquietante. Ese hombre, a diferencia de la creación colectiva anterior, aparece solo. El texto dice que aún no había hombre para cultivar el suelo. Es decir, hay una necesidad práctica, casi agrícola. El Edén no es el mundo, es un jardín cercado, un espacio controlado, separado. Adán es colocado allí para cuidar de ese lugar especial. No es solo una creación divina, es un designado, un encargado, un guardián. Y después de un tiempo viene la creación de la mujer. Pero de una forma muy peculiar, no a partir de la nada como en el capítulo 1, sino a partir de una costilla del hombre. Eso ya muestra un patrón. Adán es la referencia. Eva es moldeada a partir de él. Es como si Dios estuviera ahora creando algo diferente, algo que necesita una base preexistente, un modelo interno, no externo. Esta narrativa tan detallada y casi íntima parece contrastar con la creación cósmica anterior. Aquí tenemos nombres, relaciones, emociones. Adán habla, nombra a los animales, se entristece por estar solo. Dios percibe, interactúa, reacciona. Estamos ante una historia más personal, pero también más dramática. Y esta diferencia plantea una pregunta. ¿Por qué crear una nueva pareja humana si ya existían hombre y mujer antes? Al fin y al cabo, en el capítulo 1, la humanidad ya había sido creada, bendecida y enviada a poblar la tierra. Entonces, Adán y Eva serían una segunda creación, una nueva línea, distinta de la anterior. Algunos estudiosos señalan que Adán y Eva no fueron los primeros humanos, sino los primeros humanos escogidos, con quienes Dios decidió establecer una relación específica,
Otros van más allá. Dicen que ellos son los primeros humanos materiales, en una tierra que ya estaba llena de otros seres, los hijos de la creación anterior. Eso nos lleva a pensar en Caín nuevamente. Después de matar a su hermano, teme ser asesinado por otros. Pero ¿quiénes son esos otros? ¿Y de dónde vino su esposa si supuestamente solo existía su familia? Todo empieza a tener sentido cuando consideramos la existencia de dos líneas humanas. Una espiritual, colectiva, dispersa, otra física, consciente, limitada, pero elegida. Pero si Adán es ese nuevo comienzo, ¿qué decían los antiguos estudiosos sobre estas dos creaciones? ¿Habría pistas en los manuscritos más antiguos? A lo largo de los siglos, rabinos, sacerdotes, místicos y académicos han debatido esta cuestión con una intensidad casi febril. Existirían dos tipos distintos de seres humanos, creados en momentos diferentes. Esta teoría, aunque controvertida, no es nueva. Varias corrientes de pensamiento judías y cristianas antiguas, especialmente entre los místicos de la Cábala y los gnósticos de los primeros siglos, abordan esta idea como una clave para interpretar los misterios del Génesis. Según estos estudiosos, el primer relato, en Génesis 1, se refiere a la creación de los Adam HaRishon, o hombres primordiales, seres espirituales, creados a imagen de Dios en su esencia. Estos no serían de carne y hueso, sino entidades de luz, conciencia pura, esparcidas por el mundo, tal vez incluso inmortales. En cambio, el segundo relato, en Génesis 2, traería la creación de un nuevo tipo de humanidad, los seres carnales, moldeados a partir de la materia. Adán sería el primero de esta nueva estirpe, Eva, la primera compañera. Un proyecto más limitado, pero también más personal. Una humanidad capaz de errar, sufrir y redimirse. Esta interpretación se fortalece al observar el uso de las palabras en hebreo. En el capítulo 1, el verbo utilizado es bara, crear de la nada, una acción divina pura. En el capítulo 2, el verbo cambia a yatzar, moldear, formar con las manos, como un alfarero con el barro. Dos actos distintos, dos formas de crear. Rabinos medievales como Nachmanides sugirieron que la primera creación es espiritual y que el Adán del Edén está revestido de carne. El Zohar, obra central de la Cábala, llega a afirmar que el hombre del capítulo 1 no cayó con el pecado original, pues no era material. En cambio, el hombre del capítulo 2, ese sí, estaba sujeto al deseo, a la ilusión y a la muerte. ¿Y qué dicen los gnósticos? En textos como el Evangelio de Tomás o el Apócrifo de Juan, la creación del mundo material es vista como obra de un demiurgo, un creador inferior que aprisiona almas divinas en cuerpos de barro. Esta idea, aunque radical, sugiere que los humanos espirituales fueron rebajados a la carne, perdiendo su naturaleza original. Algunos incluso van más allá y proponen que los humanos de Génesis 1 aún están entre nosotros, no físicamente, sino en otra dimensión. Seres de luz, observadores, tal vez incluso guías invisibles. Mientras tanto nosotros, los descendientes de Adán, vivimos en el mundo de la materia, del dolor y de la redención. Pero, ¿y los manuscritos antiguos? ¿Existe algo en los textos hebreos originales o incluso en tradiciones orales judías que pueda confirmar esta dualidad? Si queremos entender los enigmas de las dos creaciones, necesitamos volver a las fuentes más antiguas, no solo al texto escrito de la Biblia, sino también a las tradiciones orales que lo precedieron y acompañaron durante siglos. Aquí, entre pergaminos milenarios y susurros preservados entre los sabios judíos, comienzan a surgir pistas intrigantes. Los manuscritos del Mar Muerto, descubiertos en Qumrán, sacaron a la luz textos antiguos que expanden y a veces desafían
la narrativa tradicional del Génesis. Algunos de estos escritos sugieren que la creación de la humanidad ocurrió en múltiples etapas. En especial, los documentos de Damasco y los himnos de acción de gracias hablan de una división entre los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas. Aunque simbólicos, estos títulos parecen señalar dos naturalezas humanas distintas. ¿Acaso estas tradiciones indican que hay dos humanidades conviviendo en una misma realidad? Una visible, de carne, otra invisible, espiritual. ¿Seríamos nosotros los descendientes de una caída o de una separación? Pero, ¿qué revela en todo esto sobre el propósito de esas dos creaciones? ¿Habría un sentido más profundo, un plan oculto detrás de esa dualidad? Hasta ahora, hemos explorado textos, nombres y tradiciones que sugieren dos creaciones humanas en el Génesis. Pero, ¿qué significa todo esto espiritualmente? ¿Serían estas dos creaciones solo relatos antiguos o símbolos de una realidad interior que aún nos habita? Muchos sabios, a lo largo de los siglos, han interpretado los relatos del Génesis no solo como historia, sino como mapas del alma humana. En esta visión, el ser humano creado en Génesis 1, a imagen y semejanza de Dios, representa nuestro aspecto espiritual, divino, incorruptible, mientras que el Adán de Génesis 2, formado del polvo, habitante del jardín y sujeto a la caída, representaría nuestra naturaleza terrenal, vulnerable, carnal. Esta lectura simbólica transforma el Génesis en un viaje interior. Cada uno de nosotros lleva esas dos creaciones dentro de sí, el espíritu elevado y la carne limitada, el hombre de luz y el hombre de barro, y la tensión entre estas naturalezas sería el propio escenario de la batalla espiritual que todos vivimos. La cábala judía, por ejemplo, describe esta dualidad como la diferencia entre el nefesh, el alma inferior, ligada al cuerpo, y el neshama, el alma superior, que busca la unión con lo divino. Ambas coexisten, luchando por el dominio en una danza de ascenso y caída. La historia de Adán y Eva sería entonces el descenso del alma pura al mundo físico, donde necesita aprender, errar, crecer y finalmente regresar. En el cristianismo místico, esta misma idea aparece cuando Pablo habla del hombre natural y del hombre espiritual. El primero es terrenal, limitado. El segundo, celestial, recreado en Cristo. Dos humanos habitando el mismo ser. Una lucha interna que resuena con los dos relatos del Génesis como arquetipos. Y en el esoterismo cristiano y judío, la caída del Edén no es simplemente un error, es parte de un plan mayor. El espíritu encarna en la materia para evolucionar, para aprender el amor, para volverse consciente. Así, la segunda creación no es inferior, es necesaria, un peldaño en la escalera de la conciencia. Pero si esto es verdad, entonces el Génesis no trata solo del comienzo del mundo, trata de nosotros ahora, del conflicto que sentimos entre nuestros deseos y nuestros ideales, entre el cuerpo que envejece y el alma que anhela la eternidad, entre el polvo de la tierra y el soplo de Dios. En el fondo, quizás la pregunta no sea si existen dos tipos de humanos allá afuera, sino dentro de nosotros, y la historia de la Biblia sería la invitación para que el humano del capítulo 2, frágil, errante, reencuentre al humano del capítulo 1, divino, eterno. Pero, ¿aparece esta idea en otras escrituras? ¿En textos apócrifos, ocultos o olvidados con el tiempo? ¿Será que este misterio es más conocido de lo que imaginamos? Si los relatos canónicos del Génesis ya nos desafían con sus dualidades, los textos apócrifos y místicos van aún más lejos, ampliando ese misterio como si abrieran portales a otras dimensiones del entendimiento.
En estos escritos antiguos, muchas veces ocultos, quemados o olvidados a lo largo de los siglos, encontramos ecos nítidos de la idea de dos creaciones humanas, e incluso de dos humanidades. En el libro de Enoc, por ejemplo, encontramos descripciones de seres espirituales que interactuaron con los humanos primitivos. Los llamados vigilantes, ángeles caídos que tomaron esposas humanas, se habrían relacionado con una línea específica de la humanidad. Esto sugiere que había otra línea, diferente, quizás inaccesible para ellos. Serían los humanos de Génesis 1, los inalcanzables, y los de Génesis 2, los vulnerables. El propio Enoc, ancestro de Noé, es presentado como alguien diferente, alguien que caminó con Dios y fue llevado. Una figura que no muere como los demás, casi como si perteneciera a una humanidad más antigua o más elevada. En los evangelios gnósticos hallados en Nag Hammadi, el tema de la dualidad humana es recurrente. El Evangelio de Tomás, por ejemplo, habla de la luz que habita dentro del ser humano y que debe ser despertada. El Evangelio de Felipe, en cambio, afirma que Adán fue creado de dos maneras. Primero espiritual, luego físico. Un reflejo directo de la distinción entre los humanos de Génesis 1 y 2. Aún está el apócrifo de Juan, donde el concepto del hombre primordial aparece claramente. Allí, el primer ser humano es un arquetipo celestial, creado por un Dios supremo y perfecto. Pero ese ser es posteriormente aprisionado en un cuerpo material por un creador inferior, el demiurgo, que se asemeja al Dios de Génesis 2. Este texto se atreve a afirmar que el mundo material es una prisión y que la humanidad original era libre, luminosa, inmortal. Incluso en la Cábala y el Zohar encontramos el concepto de Adam Kadmon, el hombre primordial, un ser de luz, creado antes de cualquier materia, que refleja la totalidad de la divinidad. Ese Adam Kadmon sería la verdadera imagen de Dios, mientras que Adán, hecho del polvo, sería solo un reflejo imperfecto, un intento de espejar lo divino en la materia. Estos textos desafían la visión tradicional, pero también abren horizontes. ¿Y si la caída de Adán no fue un error, sino un paso necesario para traer lo divino a la carne? ¿Y si la humanidad de Génesis 1 aún existe en otra forma, observando, esperando? Muchos de estos escritos fueron rechazados por los concilios que definieron el canon bíblico, pero fueron rechazados por ser falsos o por ser demasiado verdaderos. Y ahora llegamos al punto más provocador. ¿Y si todo esto fuera verdad? ¿Cuáles serían las consecuencias para lo que creemos sobre nuestro origen, nuestro destino y el mundo en el que vivimos? ¿Y si en realidad el Génesis no estuviera contando una sola creación, sino dos? ¿Y si lo que parecía una repetición estilística fuera en verdad el reflejo de un secreto profundo? Un secreto que toca directamente quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Aceptar la idea de dos creaciones humanas lo cambia todo. Significa que nuestra identidad como seres humanos es dual, compleja, tal vez incluso dividida. Llevamos dentro de nosotros la esencia de la creación espiritual, la chispa divina de los seres de luz, puros y libres. Y al mismo tiempo, habitamos cuerpos hechos del polvo, sujetos al dolor, al tiempo, a la muerte. Somos el paradigma entre lo eterno y lo efímero. Si la humanidad de Génesis 1 aún existe, invisible, espiritual, tal vez nos observa, tal vez nos inspira, o tal vez somos nosotros mismos, pero caídos, olvidados de nuestra verdadera procedencia. La invitación sería entonces recordar quiénes fuimos y reconstruir ese puente roto entre el cielo y la tierra. Místicamente, esto se manifiesta en la idea de la rectificación, la elevación del alma, el retorno a la imagen original.
la búsqueda de la reconexión con lo divino. En términos espirituales, es como si estuviéramos viviendo la historia de Adán dentro de nosotros mismos, alejados del Edén, pero con el mapa del regreso impreso en el alma. Pero hay aún otra implicación, más audaz. ¿Y si no todos los seres humanos fueran iguales? ¿Y si entre nosotros hubiera descendientes directos de la creación espiritual y otros de la creación material? ¿Existirían dos linajes conviviendo en el mismo mundo, con propósitos distintos? ¿Y si eso explicara los diferentes niveles de conciencia, de empatía, de despertar espiritual? Esta hipótesis es explorada por corrientes esotéricas modernas, que hablan de semillas estelares, almas antiguas y humanos híbridos. ¿Serán estas ideas solo fantasía moderna o ecos de una verdad olvidada, codificada en los primeros capítulos de la Biblia? ¿Y qué decir de las guerras, de los conflictos, de la dualidad que marca la historia de la humanidad? ¿Estaremos viviendo el enfrentamiento entre dos naturalezas desde el principio? El hombre espiritual intentando emerger y el hombre terrenal tirando hacia abajo. Tal vez el mayor secreto del Génesis sea este: no hay un solo comienzo, hay dos, y ambos aún viven dentro de nosotros. El viaje del alma es retornar a la imagen original, no solo recordar quiénes somos, sino vivir como hijos de la luz, incluso en medio de la sombra. El texto bíblico, entonces, no es solo un registro del pasado, es un espejo, un código, una invitación a despertar la creación olvidada dentro de nosotros. Y ahora te toca a ti, espectador, preguntarte, ¿de cuál creación vienes? ¿Y cuál creación estás eligiendo manifestar?